Finalmente, después de las 6 personas que fueron capturadas en zona rural de Miraflores, de San José del Guaviare, 4 quedaron con detención, que quedaron aseguradas por parte del aparato judicial. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario contra estas 4 personas que habrían invadido la reserva natural del Parque Nucán-Macú. Pero además, en estos operativos que hizo la Fuerza Pública, fueron destruidos algunos puentes naturales, fueron inhabilitadas las carreteras, 3 carreteras especialmente clandestinas que habían sido construidas para llegar a ese lugar, a la vez que 3 puentes de ese sector fueron destruidos. Un balance sobre las operaciones a favor del medio ambiente que hace la Fuerza Pública. Dio a conocer la fiscal del caso que maneja justamente que está al frente de estos operativos, la operación Artemisa en esta región del país. Esta Erika. vendría a ser la versión que presenta el ejército frente a las denuncias presentadas la semana pasada por parte de unos familiares en los que indicaban que estaban siendo pues agredidos directamente por la fuerza pública porque los habían sacado, llevaron unos jóvenes incluso a la cárcel. Los dos jóvenes quedaron por fuera. Los 2 estudiantes quedaron por fuera. Solamente quedaron 4 personas aseguradas por parte del aparato judicial, Erika. Entonces esas 4 personas son las personas que manifestaban incluso sus propios familiares. Ahí escuchamos a la hija de un señor ya de edad, en la que ella indicaba Betsy. Es que ahí llevan mucho tiempo en estas fincas y pues no estaban, era parte pues como de su vida y de su actividad diaria. Y lo más preocupante es que fueron capturados 2 indígenas dentro del mismo cabildo, según lo manifestado por uno de estos líderes, Gustavo. Bueno, sí. Vamos a ver entonces la versión oficial y qué es lo que ellos argumentan a través de la Fiscalía, porque todo este proceso se hace no de manera arbitraria por parte del Ejército, sino a través de todo un proceso judicial, y vamos a conocer entonces esa posición oficial. Y otros operativos que además realizó la Fuerza Pública dentro de estas operaciones en Colombia. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Violación a los Derechos Humanos y con el apoyo de el CTI, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, realizó acciones operativas y judiciales contra los delitos ambientales. 16 personas fueron capturadas en procedimientos distintos en Guaviare, Santander y Boyacá. Asimismo, se hicieron 3 imputaciones por presunto daño ambiental en el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta. 9 de los detenidos fueron enviados a la cárcel por presuntamente invadir la Reserva Nacional Natural Nucat y auspiciar la deforestación para la cría de ganado. Durante la operación fueron inhabilitadas 3 carreteras clandestinas en San José del Guaviare y el Retorno Guaviare. En inmediaciones del páramo de Santurbán, en Beta, Santander, fue intervenido un frente de minería ilegal en la modalidad del socavón que generaba pérdida de capa vegetal, contaminaba la quebrada del volcán y ocasionaba el desplazamiento de la fauna. Aquí fueron capturadas y judicializadas 6 personas. De otra parte, en la zona rural de Paipa, Boyacá, 4 hombres fueron detenidos por presuntamente extraer carbón en un predio que obstruía una vía pública. En el lugar se constató el uso de maquinaria pesada y otros elementos que impactaban negativamente en el ecosistema. Finalmente, fueron imputados los propietarios de 2 ecohoteles y una zona de camping que estaría ocupando más de 2.000 metros en el área de recuperación ambiental Sierra Nevada de Santa Marta. En las investigaciones se constató deforestación, entre otros efectos a los recursos naturales que serían auspiciados por los servicios turísticos y el alojamiento que ofrecían los establecimientos. Los dueños de estos bienes fueron vinculados formalmente y por el delito de daños a los recursos naturales agravado. La Fiscalía habla con resultados. Esa es la situación. Bueno, y no, para que se den cuenta, no solamente el departamento de Guaviare, la operación es en todo el país donde se ve afectado el medio ambiente, pues ahí le caen las autoridades. Erika. Lo que pasa es que esta no es una afectación de hoy, es una afectación que viene de años porque pues sí, es una finca ganadera.
Gustavo, lo que tenían ellos. Entonces lo que ellos para el caso de Guaviare auspician, sí, para el caso de Guaviare y para el caso de las familias que estaban, que estuvieron capturadas la semana pasada y que escuchamos incluso a la hija del señor Pedro, ¿sí? Entonces, en lo que manifiesta la fiscal es que ellos auspiciaban la deforestación a través de la ganadería. Y que de acuerdo a su actividad, entonces alejaban y no permitían pues que la fauna por allí transitara, por ese acto de devolver entonces la selva un potrero. ¿Cuántos años llevaba así? O sea, ¿desde cuándo? Eso es un tema que tienen que empezar a analizar, Gustavo, porque ¿desde cuándo se dicta la norma? O se cambia o se genera la acción y la fuerza por parte del Estado para emprenderla contra estas personas, y cuál ha sido, Gustavo, el trabajo que ha realizado el Estado para socializar la nueva medida, ¿sí? Y las alternativas que da el Estado para que cambien esa actividad comercial y que no los conviertan en delincuentes simplemente porque cambió la norma. Claro, es que es la reclamación que hacen constantemente los campesinos afectados por estas medidas judiciales. Es que nunca recibieron ningún tipo de información, ninguna socialización. Después, a la salida del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que amplió la zona de protección de los parques nacionales, pues ahí resultaron cobijados todos los que hace muchos años, hace más de 30 años, tenían sus propiedades, que ahora pasaron a convertirse prácticamente en invasores, en destructores, quienes afectan la fauna, quienes afectan los parques, todo porque se hizo esa ampliación, y esta fue la medida que hizo el presidente Juan Manuel Santos justo cuando salía de su presidencia. Esto fue lo que afectó a muchas familias que estaban cerca del Parque Nucalmacú, que estaban cerca de Chiribiquete, también por supuesto resultaron afectados. No les dieron ningún beneficio porque tampoco ellos fueron informados debidamente frente a estas medidas. La fuerza pública dice que ha sido suficientemente socializado el tema. Nosotros no creemos por las mismas declaraciones que dice la comunidad campesina. Ellos no sabían nada. De un momento a otro llegaron los helicópteros y de una vez hicieron los operativos, sacaron a la gente de las viviendas, las destruyeron, y allí ha habido incluso hasta una situación bochornosa porque no se ha respetado los derechos de las personas. Ha habido mucha indignidad en estos operativos, y entonces esperan también que el Ministerio Público se pronuncie frente a la actuación de la fuerza pública en este tipo de operativos.